al final. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Cristian Barahona patrocina esta reacción. Vamos a comentar el documental que hace Chris Metali sobre Moa, un documental bastante extenso, de alrededor de una hora. Solo que es el documental, ahora con nuestros comentarios, quién sabe cuánto va a durar esto. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. みんな準備はいい？最も愛を大切に中等部3年生徒会長の菊池真央だよ。よろしくね。 Y así es como se presentaría aquella niña tan alegre, llena de energía y sobre todo de mucho amor. Una niña que era incapaz de quedarse quieta, pero que con el tiempo esa misma energía la llevaría a los escenarios más grandes del mundo. A brillar frente a miles de personas sin decir una sola palabra, solamente con su baile y sobre todo su sonrisa. Pero antes de llegar ahí, recorrió un largo camino lleno de alegrías, momentos duros y mucho esfuerzo. Pero sobre todo, siempre fiel a su palabra y dispuesta a dar todo por quienes más ama. Así es, amigas y amigos, el día de hoy hablaremos de la leyenda y la historia de Moa Kikuchi. Nagoya, prefectura de Aichi, Japón. La ciudad atravesaba el Tsuyu, la temporada de lluvias. Días grises, calles húmedas y el sonido constante de gotas golpeando techos y veredas. Un paisaje habitual en esa época del año. Pero aquel domingo 4 de julio de 1999 sería distinto. Como si el cielo hubiera hecho una excepción, las nubes se apartaron, el sol iluminó la ciudad, despejando por un momento la lluvia que dominaba en esos días. Casualidad o destino, nadie podía saberlo entonces, porque mientras Nagoya despertaba bajo esa luz inesperada, ese día también nacía una pequeña niña. Ese día nacía Moa Kikuchi. Bueno, vaya introducción Qué más poético, ¿no? poético, grandilocuente. Bueno. A ver, sí, bueno, es una decisión acertada de invitar al espectador a conectar con, evidentemente, la persona, la que luego va a ser una artista tan mítica, ¿no? Esa metáfora del cielo funciona. Buen recurso narrativo. Y bueno, a ver, yo creo que intenta mantener una cierta distancia. em, bueno, también busca emocionar. Pero bueno, es decir, a ver si encuentra el equilibrio, Chris Metali, por un lado está el tema que obviamente es fan, muy fan, pero supongo que querrá ser lo más objetivo posible para que el Seguramente. documental no se deje llevar por el fanatismo, ¿no? Así que, bien, empezamos bien. Buenas palabras. Hola a todos, soy Moa. ¿Saben por qué me llamo así? Me llamo Moa porque mamá y papá querían un nombre que fuera lindo, original y fácil de pronunciar, y que se adaptara bien al extranjero. Lo curioso es que detrás de ese nombre pensado para sonar bien, se escondía un significado mucho más profundo. Y es que la lectura de su nombre no sigue la lógica habitual de muchos nombres japoneses, ya que Moa se escribe con dos kanjis, el primero Sai y el segundo Ai, que más allá de cómo se pronuncian, lo importante era el significado que sus padres querían transmitir. Sai representa el más o el mejor y Ai significa amor. Juntos forman una idea sencilla pero poderosa, la más amada, o si se quiere interpretar de otra manera, el amor más grande.
y probablemente sus padres solo buscaban un nombre bonito y especial para su hija. Lo que seguramente nunca se imaginaron es que ese significado terminaría multiplicándose en miles y miles de personas alrededor del mundo. Así, Moa Kikuchi crecía como hija única en una familia japonesa común y tradicional, conformada por su padre y madre y sus abuelos maternos, a quienes llamaba abuelote, un ex policía, y abuelita, una ex enfermera. Los abuelos de Moa aceptan huéspedes en casa, así que desde pequeña tuve contacto con personas de distintos países. No entendía nada de idiomas extranjeros, pero juntos comíamos, reíamos, fue muy divertido y aprendí a comunicarme sin palabras. Toda su familia tuvo un papel en su formación, rodeándola de amor y atención, pero de entre todos se encontraba su madre, quien la acompañaría en sus primeros pasos por el mundo artístico y ante todo le enseñaría el valor de la responsabilidad, el respeto y el cumplir con su palabra. Y es que Bueno, bien. Esta parte está muy bien porque, bueno, al final fortalece la personalidad de Moa, ¿no? Es decir, el origen de su nombre, el entorno familiar, que siempre es importante porque moldea el carácter. Y muchas veces entiendes cómo es una persona conociendo cómo son sus padres, ¿no? Sus padres, sus abuelos, ha tenido un buen Sí, ambiente familiar. Bueno, desde luego, parece que la madre es la que la impulsa, ¿no? Al tema artístico desde el principio. Pero bueno, también, bueno, hace un guiño como diciendo el tema de recibir gente extranjera y tal. eso me ha llamado la atención porque que convivas con gente que no es de tu país es, al final no- te crea que no tengas prejuicios de nada, porque Sí. puede haber personas de todos los países ahí. Bueno, de hecho, mira, mi hija iba al colegio con un compañero Ujú. que era negro. Sí, Su padre era senegalés, creo, y su madre española, y era sí, negro. sí. Pues, ¿te puedes creer que mi hija se dio cuenta que era negro con 8 años? Claro, porque, a ver, es que los Porque prejuicios. claro, como lo ven ahí tan de rutinario, que va, pues, sí, creo que estuvo hasta quinto o algo así que repitió ella y ya Emilio ya se fue. Es que los niños, si los padres no le inculcan ideas, Claro, ellos no, claro. no tienen prejuicios. Eh, Efectivamente, y de hecho me hizo mucha gracia porque pues un día que lo comentamos, pues su amiguito negro y tal, y se nos queda así mirando y dice, ¿Emilio es negro? Claro, claro. Pues eso está genial. Pues eso, es decir, al final la empatía y la capacidad de conectar con otras personas de otros Sí, países no sí, sí. aparecieron por casualidad, sino que forman parte de una educación, bueno, pues muy concreta. Está bien. Ujú. Venga, seguimos. el respeto y el cumplir con su palabra. Y es que esa fidelidad a sus compromisos se convertiría en una de las marcas más profundas de su carácter, y algo que veremos a lo largo de su historia. Así, desde muy pequeñita mostraba una personalidad alegre, inquieta y llena de energía. Le fascinaba cantar, bailar y llamar la atención de quienes la rodeaban con tanto entusiasmo. Era una niña que parecía incapaz de quedarse quieta. Y esa misma energía terminaría llevándola hacia la oportunidad que cambiaría por completo su vida. Y es que en 2007, con apenas 8 años, participó en el Xiao Girl Audition, un concurso nacional organizado por la revista infantil Xiao. El certamen buscaba descubrir nuevas modelos, actrices y jóvenes talentos para participar en revistas, campañas publicitarias, programas de televisión y distintos eventos promocionales. Y la competencia fue enorme. Más de 10.000 niñas enviaron sus solicitudes con la esperanza de ser elegidas. 10.000 sueños intentando alcanzar ese mismo escenario. Y entre todas ellas, Moa logró destacarse y obtuvo el Semi Grand Prix, uno de los reconocimientos más importantes del concurso, y además que su talento sobre el escenario no había pasado desapercibido, pues Amuse acababa de descubrirla. Aunque el concurso no pertenecía a la agencia, solía funcionar como una vitrina para descubrir nuevos talentos.
Gracias a su desempeño, Moa recibió una propuesta formal para incorporarse a Muse a su división infantil, a Muse Kids. Con tan solo 8 años, una enorme puerta acababa de abrirse frente a ella. Pero aceptar aquel camino no dependía solamente de su entusiasmo. En ese momento aparecía la figura fundamental en su historia, su madre. Y es que años atrás, cuando ella misma era estudiante de secundaria, había recibido una oportunidad muy parecida. He oído que a mi mamá la invitó a una agencia de espectáculos cuando estaba en la secundaria, pero mi abuelo, que era policía, rechazó la propuesta. Él decía, una chica debe estar con sus padres hasta graduarse de la preparatoria. Así que mamá renunció a tener un trabajo en el espectáculo. Y es que por un Bueno, a ver, como digo, esto depende mucho de los padres. Claro. Eh, Sabemos que la infancia de los niños artistas es complicada. Y, a ver, porque esto es interesante, porque bueno, em, esa participación en el concurso Xiao Gear Audition y el descubrimiento por parte de Amuse. Bien, a ver, estoy de acuerdo con Chris Metali hasta cierto punto, ¿vale? Le da buen ritmo, la verdad, al documental. Transmite que la sensación de que el éxito no fue fruto del azar, bueno, ¿vale? Sino de un talento que destacó entre miles de aspirantes, es correcto, ¿vale? 10.000. Quizá el único punto discutible es que se presenta el fichaje por Amuse como si fuera un momento casi inevitable, cuando en realidad muchos niños prometedores nunca llegan a consolidar una carrera y no es por falta de talento, simplemente tienes que tener esa pizca de la suerte que te dé la oportunidad, estés en el momento correcto. Claro, Vamos, pasa en cualquier, en el espectáculo, en el deporte, es decir, al final los que llegan es el 0,1%, es decir, pero tuvo la suerte. Ahora, una vez que te dan la oportunidad, tienes que estar preparado y tener el talento necesario como para que puedas aprovechar esa oportunidad. Eso es innegable. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Él decía, una chica debe estar con sus padres hasta graduarse de la preparatoria. Así que mamá renunció a tener un trabajo en el espectáculo. Y es que por un momento parecía que la historia estaba destinada a repetirse. Cuando Amuse descubrió a Moa y dije, quiero hacerlo. Al principio mamá no estuvo de acuerdo, pero pensó que no estaba bien hacerme renunciar a mi sueño solo por la opinión de los padres, que si no lo intentaba, nunca podría quedarme tranquila. Así que pronto me dio el ok. Y quizás ella mejor que nadie comprendía lo que era dejar escapar una oportunidad así, y no quería que su hija cargara con esa misma duda por el resto de su vida. Aún así, su aprobación venía con una condición innegociable. Si Moa quería recorrer ese camino, tendría que hacerlo con total responsabilidad. El trabajo es trabajo y cualquier compromiso debía cumplirse hasta el final. Una enseñanza que marcaría su formación y que quedaría grabada en ella para siempre tras un episodio en el que, tras equivocarse, tuvo que enfrentar las consecuencias. A principios de diciembre tuvimos la reunión de padres, profesores y alumnos. Ese día, mamá me dijo que sería mejor esperar en la escuela y llevarme un bento, porque si volvía a casa no me daría tiempo de comer y regresar. Pero Moa, molesta, insistió en que podía volver a casa y aún así llegar a tiempo a la reunión. Entonces, antes de salir, mamá me advirtió, muy bien, pero entonces vuelves a casa a tiempo para la reunión, sin falta. Terminaron las clases y cuando me di cuenta ya eran las 12:35. Si volvía a casa, llegaría tarde a la reunión, así que decidí quedarme en la escuela. Y mamá tuvo que llegar a la reunión sin aliento a las 12:58. Y frente al profesor, mamá me regañó. Dijiste que volverías a casa sin falta. Antepusiste tu capricho al mío. Cumple tus promesas. Si no puedes cumplir una promesa, no tienes derecho a trabajar. Deja el trabajo ahora mismo. Estás haciendo lo que te da la gana. No mereces hacerlo si no eres capaz de cumplir una promesa. Aquí Bueno. Esto está muy bien esta parte. Es un bloque muy importante, ¿vale? Porque de momento deja claro que la verdadera protagonista de los primeros años de Moa no es Amuse, sino la educación que recibió de su madre.
Sí, Esa anécdota de la promesa incumplida y el severo reproche que recibe para explicar de forma convincente por qué Moa luego desarrolla una ética de trabajo tan estricta y por qué el concepto de responsabilidad aparece constantemente en su carrera. Bueno, es decir, la madre la está educando bien. sí. Em, y bueno, pues todo eso le ha servido, ¿no? Posteriormente. Eh, a ver, pienso, pienso que se está dramatizando mucho los diálogos, ¿vale? Pero lo entiendo, lo entiendo. Le quiero dar como más Más emoción, intensidad, sí. efectivamente, pero bueno, tal vez está un poquito pasado. Pero bueno, pero bien, pero lo entiendo y es importante, lo que dice. Derecho a trabajar. Deja el trabajo ahora mismo. Estás haciendo lo que te da la gana. No mereces hacerlo si no eres capaz de cumplir una promesa. Aquel día, su madre le hizo entender lo que de verdad significaba una promesa y el peso del compromiso. No era solamente una cuestión de disciplina, era una enseñanza sobre la responsabilidad, el respeto hacia los demás y el valor de una palabra dada. Y es que esa misma exigencia se extendía a los aspectos más cotidianos de su vida, sujetos a reglas estrictas, como por ejemplo el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería como Line estaban prohibidas, que más allá de las políticas de Muse, aquellas normas reflejaban la educación que recibía dentro de su hogar. Su sueño exigía sacrificios, exigía límites y exigía disciplina, pero por supuesto nada de eso la iba a detener. Tras ingresar a Muse, Moa comenzó a trabajar como modelo infantil y actriz de comerciales. Se convirtió en una de las Xiao Girls, participando en promociones de la revista, campañas publicitarias y distintos eventos para niños, además de comerciales de productos de Xiao y otras grandes empresas como McDonald's Japón. Pero las cámaras eran tan solo una parte de su preparación. Mientras seguía en la escuela, empezó a formarse en el sistema de talentos de Amuse, viajando con regularidad desde H hasta Osaka para sus clases de canto y baile. Trayectos bastante largos para una niña tan pequeña, pero cada uno la acercaba un poquito más a su sueño. Pero además, fue en esta etapa también cuando empezó a aprender guitarra. Empecé a aprender guitarra porque quería tocar Goodbye Days de Yui. En cuarto grado lo podía hacer, aunque fuese torpemente. Y ahora me sorprendo a mí misma cómo llevo casi un año sin tocar acordes. Y al intentarlo de nuevo tras tanto tiempo, se me había olvidado todo. Para 2009 participaba en It's Press World, una serie infantil ligada a Toyota, donde coincidió con otras jóvenes talentos de la agencia. Toyota, ahí me ha sorprendido. Sí, Bueno, vamos a ver. Sí, aquí, mira, está bien porque presenta a Noah que no solamente, a Moa que no solamente es una niña con talento, sino que además se sacrifica, porque claro, parte de su infancia normal la tiene que sacrificar para perseguir ese sueño. Bueno, está bien, las restricciones impuestas por la familia, lo veo bien, como parte de su educación, es correcto. Lo de las redes sociales es algo que, en fin, no se respeta casi en ninguna casa y está Pues bien que lo hagan. Line. Se me había olvidado esa. Pero porque allí usan más el Line y aquí se usa más el WhatsApp. Ya, ya, ya. Y en China se utiliza otra diferente, en fin. Am, Bien, está bien, porque nos van contando detalles, ¿no? Es decir, el sacrificio, los largos desplazamientos, lo que implica el cansancio, para aprender canto, baile, todo este tipo de anécdotas al final lo que hacen es humanizar más a Moa eh, y evita que el relato al final se convierta en una simple cronología. Em, Bien, perfecto. El mensaje queda claro, ¿no? Es decir, que al final tiene muchas cosas que hacer y eso implica, lógicamente, un sacrificio. Una serie infantil ligada a Toyota, donde coincidió con otras jóvenes talentos de la agencia, y que pronto se volverían caras familiares, pues el destino volvería a juntarlas de nuevo en el proyecto que cambiaría sus vidas, Sakura ga Queen. Ese año 2010, Amuse daba forma a una idea tan particular como innovadora, llamada Sakura ga Queen,
El grupo funcionaba bajo el concepto de una escuela japonesa. Sus integrantes asistían a clases, participaban en actividades escolares y formaban distintos clubes, y como una escuela real, debían graduarse al terminar la secundaria. Ese mismo abril se presentó la primer generación con 8 integrantes de distintas edades, y entre ellas destacaba Suzuka Nakamoto, una de las figuras centrales del proyecto, conocida por haber formado parte de Karen Girls. Sin embargo, esta formación aún no estaba completa. Le faltaban 2 piezas por llegar. Y es que a principios de julio apareció un video con la audición de 2 pequeñas interpretando Over the Future. Una de las canciones más representativas de Karen Girls, y curiosamente aquellas 2 pequeñas no eran más que otras que Moa Kikuchi y Yui Mizuno. Así, un mes más tarde, el 2 de agosto, sus vidas cambiarían por completo. A través de la página oficial de Sakura Gakuin se anunciaba su incorporación al grupo como estudiantes transferidas. Soy Kikuchi Moa, estoy en 5º grado. Entré a Sakura Gakuin como alumna transferida. Soy la más pequeña en estatura y la más joven. Por favor, cuídenme mucho. Y tan solo unos días más tarde, el 8 de agosto de 2010, llegaba su debut. Moa se presentaba por primera vez como integrante de Sakura Gakuin en el Tokyo Idol Festival, uno de los eventos más importantes de la escena idol japonesa. Bueno, pues llevan toda la vida bailando juntas, ¿no? Sí. Bueno, a ver, en esta parte, bueno, ya vamos cambiando ya la escala, ¿no? De los acontecimientos. Em, bueno, ya se empieza a hablar de Moa para explicar el entorno que terminaría dando origen a Baby Metal. Y bueno, sí, Sakura Gakuin, todo estaba ahí como, no sé si decirlo, disfrazado de un entorno educativo, ¿vale? Que al final era un programa para montar los diferentes grupos musicales, las canciones, es decir, era un show en el que al final, bueno, nos han contado cómo se incorporan finalmente Moa y Yui, Sí. y que estaba clarísimo que Su era parte importante, lo tenía Amuse, claro, desde el Sí, principio, ¿no? claro. Es decir, la tenían ya enfocada para estrella desde el principio. Y bueno, está bien, todo muy, muy bien contado. Aquí no se está exagerando nada, así que me gusta esta parte contada por Chris. Poco a poco la pequeña Moa avanzaba cumpliendo cada uno de sus sueños, pero no recorrería el camino ella sola. A su lado nacería un vínculo profundo con otra niña, una amistad que crecería con ella durante los años más importantes de su formación, un alma gemela. Y es que el destino parecía haber escrito para que Moa y Yui se encontrasen y crecieran juntas. Desde el primer momento no dejaba de sorprender lo mucho que tenían en común, y hasta la misma Moa se asombraba de ello. La persona con quien Moa ha pasado más tiempo es Yui. El cumpleaños de Yui es exactamente 2 semanas antes que el de Moa. Y el día de la semana en que nacimos también era el mismo, domingo. Moa siente que estamos unidas por el destino. Y es que recordemos que ambas habían audicionado juntas para entrar a Sakura Gakuin, y es que las coincidencias no terminaban ahí, incluso tenían los mismos ánimos en las mañanas. Moa y Yui, las dos nos levantamos de mal humor. Somos muy buenas amigas antes de dormirnos, y al despertar no nos decimos nada. Al cabo de un rato volvemos a ser las buenas amigas de siempre. Las dos decimos que nos gusta esta buena relación que nos permite estar de mal humor. Pero a esas coincidencias se le sumaba otra un poquito más graciosa, su obsesión por la altura, algo que llevaban como una pequeña competencia entre ambas. Y es que para Moa eso de la altura era más que un juego. Ella realmente soñaba con crecer y por lo mismo cada centímetro ganado era motivo de fiesta. Para Moa es una noticia grande. ¿Recuerdan la estatura de Moa en primavera? Así es, 133 centímetros. ¿Y ahora cuánto será? Ha llegado a 136 centímetros y además
superé la estatura de Yui. これ聞いてください。本当はゆいを抜かして136あるんですよ。あらしかも抜かしたのゆいの身長135センチって書いてあるんですけど、本当は136センチ。あら Ambas compartían Qué bueno. 1,33. Poco a poco, claro, es importante. Claro, es que tenían 8 años. Sí, mira, está bien esta parte porque en lugar de limitarse a afirmar que eran grandes amigas, utiliza pequeñas coincidencias, las costumbres compartidas, las anécdotas cotidianas. Y así se entiende por qué han sido un dúo inseparable. Lo de los cumpleaños, las mañanas de mal humor, todo eso es divertido. Y claro, da naturalidad, ¿no? Es decir, lo de la estatura. Y al final, bueno, tal y como lo cuenta Chris, al final es inevitable que cualquiera que vea esto, pues se encariñe con las Claro. pequeñas Yui y Moa. Muy bien. 136あるんですよ。あらしかも抜かしたのゆいの身長135センチって書いてあるんですけど、本当は136センチ。あら Ambas compartían absolutamente todo. Eran amigas, compañeras de cuarto, cómplices de risas en los autobuses y trenes de camino a casa. Compartían comerciales como aquel en el que aparecían convertidas en angelitos, pero también entrevistas y sesiones de fotos. Pero sobre todo tenían ese humor tan suyo y esas bromas que solamente entendían ellas y que dejaban al resto sin saber de qué se reían. Y sería gracias a ese humor tan absurdo e infantil y a los juegos de palabras que se inventaban ellas mismas que más adelante nacería uno de los temas más queridos de Black Baby Metal. Así es, me refiero a Son 4. Pero bueno, no nos adelantemos. Y es que tan unidas estaban que todo el mundo dejó de verlas como dos personas para verlas como una sola, hasta el punto de llamarlas como Moi Moi. Como Yui y Moa, en Sakura Gakuin, Moa y Yui entramos al mismo tiempo y somos de la misma edad. Así que siempre nos veían como un dúo y comparaban nuestras diferencias muchísimas veces. A veces Moa se preguntaba por qué tanta gente no la veía como una persona individual. Pero aquella pequeña incomodidad nacía de lo mismo, de un lazo con Yui tan fuerte que era imposible separarlas. Y es que como en toda escuela japonesa, Sakura Gakuin también contaba con los clubes, en este caso subunidades musicales con temáticas propias, en las que como no, ambas volverían a coincidir. La primera de estas fue Twinkle Stars, el Baton Club o el Club de Bastón, inspirado en las porristas o los grupos de exhibición escolar, donde sus actuaciones eran energía pura con los bastones como protagonistas. Y más Sí, sí, es que, claro, aquí no se dice así, aquí se dice animadora y en otros sitios se le dice porrista, sí. Bueno, pues muy bien. Cositas que decir de aquí. Am, bueno, a ver, Que se inventaran ahí un lenguaje propio, eso sí, es muy de amigas. sí, sí, de muy, muy amigas. Muy, muy amigas, correcto, sí, sí, correcto. Además, cuando tienes un amigo de verdad, te ríes de cualquier chorrada y a lo mejor solo sabes tú y él, Sí, bueno, o y en este caso en ellas, de que se estaban riendo. De hecho, ha quedado muy claro cuando han salido corriendo y se ha quedado la otra chica, pero ¿qué hacéis? Que y yo no veo nada. y sabe lo que va a hacer o decir a continuación y ese tipo no. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, lo de los clubes, al final la Miu sabía perfectamente que estas niñas eran inseparables, que funcionaban muy bien juntas, aparte de que se llevaran bien, entonces esa química no se podía perder. Eh, me gusta decir, esta parte es importante porque el por qué después las eligen. Sí, sí, estaba mirando al final, digo, ¿a qué altura habrán llegado estas? Como estaban ahí comparándose. Y, y bueno, a ver, Su se ha quedado en 1,60 m, creo. Moa está ahí 1,55 más o menos, que era casi casi lo que medía Yui, 1,56 creo. Y Momo es la más alta, pero mide 1,62, 1,63, tampoco es que mida.
Muchísimo, muchísimo. Bueno, Bueno, da igual. Es una curiosidad. Venga, vamos a continuar. Coincidirían también en Mini Patty o el Club de Cocina, cuyas canciones giraban en torno a distintos alimentos. Soy Moa, la verde de Mini Patty. La hamburguesa de Mini Patty está lista y su nombre es Mini Patty Milagrosa Patty Full Hamburguesa Artesanal. La más fuerte con los ingredientes favoritos, sírvanse hamburguesa. Buenísima de largo. Las 3 de Mini Patty le pusimos el nombre. Y es que Moa no podía estar más feliz porque aquí también descubriríamos su otro gran amor, la comida. Lo que hago una y otra vez por puro placer es cepillarme los dientes, escuchar música y comer. La comida deliciosa me hace feliz. Todo parecía indicar que el futuro de Moa y Yui estaba lleno de posibilidades. Pero lo que estaba a punto de llegar no se lo esperaba a nadie, mucho menos ellas. Un proyecto tan extraño como inesperado que cambiaría la historia de la música y del metal para siempre. Ese proyecto se le conocería como el Club de Música Pesada o Jonbu, o más conocido como Baby Metal. Dentro de Muse trabajaba un fanático del heavy metal llamado Kei Kobayashi, quien llevaba tiempo imaginando algo que parecía imposible, combinar el mundo idol con uno de los géneros más intensos de la música, el metal. Y para liderar su experimento ya tenía la voz perfecta, Suzuka Nakamoto, cuya voz lo había impresionado desde hacía tiempo, pero sentía que le faltaba 2 piezas más para crear un equilibrio. 2 chicas que complementaran esa voz con baile, expresividad y sobre todo el lado más adorable del grupo. Fue entonces cuando se fijó en 2 niñas inseparables, Moa Kikuchi y Yui Mizuno. Aprovechando así el sistema de clubes de Sakura Gakuin, Kobayashi presentó su creación como Jonbu o el Club de Música Pesada, aunque muy pronto el mundo las conocería simplemente como Baby Metal. Así, el 28 de noviembre de 2010, durante el primer Sakura Gakuin Festival, sonaba Doki Doki Morning y nacía oficialmente el grupo. Y aunque Bueno, esto es importante. A ver cómo lo podemos plantear. Claro, el proyecto ideado por Kobayashi está bien construido, está bien planteado. Era una idea imposible en un principio, en fusionar el tema idol con el metal. con el metal, sí. Sí. Y, y bueno, justifica porque Moa y Yui, bueno, pues han sido piezas fundamentales para acompañar a Suzuka. Vale, vale. Está bien porque esta vez me gusta que Chris evita caer en el error de presentar a Baby Metal como un éxito predestinado y ese tipo de cosas. Así que me gusta la perspectiva con la que lo está trayendo. Y yo creo que queda claro que al final Kobayashi elige a Moa, supongo que a Moa concretamente por su gran expresividad. Y bueno, Yui supongo que también, ¿no? Y por el buen conjunto que hacían. Venga, seguimos. como Baby Metal. Así, el 28 de noviembre de 2010, durante el primer Sakura Gakuin Festival, sonaba Doki Doki Morning y nacía oficialmente el grupo. Y aunque sobre el papel esta extraña fusión no debía funcionar, funcionó. Y en pocos meses lanzaban 2 himnos más, Headbanger y Jimmy Dame Setai. Y fue entonces para promocionar este último single que el grupo brindó varias entrevistas, y uno de los cuales nos dejaría este momento gracioso y divertido de Moa, aunque quizás no fue tan divertido para ella. ちっちゃい頃、小2から小4かな。ちっちゃい頃今もちっちゃいのちっちゃくないですよ。そうやねちっちゃくないです。 Y son estas mismas entrevistas que también nos revelaría otro de los hobbies de Moa, la Moa Otaku. モアメタルは、ちっちゃい頃から大好きだったアニメがあって、キラリンレボリューションっていうアニメが大好き。 Anime que reafirmaría muchísimos años después. でも私はこの世界に憧れるようになったのがキラリンレボリューションっていうアニメになります。 Pero además siempre siendo la primera que responde en entrevistas cuando se trata de cualquier cosa de anime. かすみミスティ私は自分はアルミに似てると炭治郎でサンジで Y si le das tiempo, pues se pone a hablar de todo lo que quiera de anime. いろんなことを考えながら立ち回っている感じが似てるなと思っています。あと
はエレン、主人公タイプなんで、エレンかなと思って、されてる感じが感じるわけ。妹を守る感じ。がいいの。年上で妹みたいな存在を Y como muchos de los amantes del anime, por supuesto que tenía su propia colección de figuritas. Ah, y sobre todo, no olvidemos que es toda una maestra Pokémon. If Baby Metal were a Pokemon, what would it be called and what would its special attack do? ディアルガ、メタルクロン。 What? Hey, y si te está gustando el video, pues por favor considera suscribirte, porque estamos a nada de llegar a los 5K de suscriptores. Y es que este tipo de videos de verdad que toma muchísimo trabajo y muchísimo tiempo, y de ese modo pues me estás apoyando un montón. Así que ya sabes, dale like, comenta y sobre todo suscríbete. Y ya que estás ahí, Eso es cierto, estos documentales dan Tiene mucho toda la trabajo, razón. así que nada, hay que valorarlo también y bueno, apoyar a Chris. Si no os Eh, habéis hecho suscriptores suyos, estáis tardando, ¿no? Efectivamente, es un buen trabajo el que está haciendo. Em, bueno, pues cositas que ir comentando respecto a esto. Em, Me ha hecho mucha gracia. ¿Qué personaje de anime sería? Y dice Sanji, ¿no? Le pega totalmente. sí, 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 sí. Y bueno, y en Shingeki no Kyojin ha dicho Armin, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, sí, ella sabe y domina. Am, bueno, eso es su afición al anime, su colección de figuras, el carácter espontáneo, que bueno, aporta frescura, aporta equilibrio. Em, bueno, yo creo que es una figura importante dentro de Baby Metal. am, que claro, es que evidentemente su acapara mucho protagonismo, pero que bueno, que ella también tiene esa capacidad y esa experiencia a la hora de enfrentarse a Sí, entrevistas, a sí. medios, y bueno, que siempre sale airosa y además con mucha naturalidad, que es lo importante. pues también únete al Discord del canal Singles y Videoclips, que es la comunidad de Baby Metal en español y que de seguro la vas a pasar súper chévere. Ahora sí, regresemos con el video. Continuando con su historia, fue gracias a esos primeros singles y videoclips que Baby Metal comenzó a llamar la atención de todo el mundo y por supuesto de internet. Cada lanzamiento las llevaba a escenarios más y más grandes y a conocer nuevas ciudades y otros países. Y por supuesto todo esto para Moa significaba la oportunidad de descubrir y probar nuevas comidas. Y aunque las giras podían ser duras y agotadoras para tan solo unas niñas, siempre había espacio para las risas y diversión, sobre todo entre Yui y Moa. もうちょっと前。 Y por supuesto no iban a dejar de lado a Suzuka, aunque creo que se divertían un montón molestándola. Y es que el enfrentar juntas las primeras giras de Baby Metal, el lazo entre ellas se hacía cada vez más fuerte. Entre viajes, ensayos, risas y bromas, Moa no podía ser más feliz. Y en este punto, en su corazón comenzaría a crecer un cariño muy especial hacia alguien que parecía su hermana mayor. Una persona que la cuidaba y la guiaba y que sobre todo ella la admiraba. Y que pronto se convertiría en una de las personas más importantes y querida de toda su vida. 2 años mayor, ya con experiencia en los escenarios desde mucho antes de Sakura ga Queen, Suzuka Nakamoto era la figura central del proyecto y la voz principal de Baby Metal. Y por supuesto, para Moa era imposible no admirarla. Y es que Sí, a ver, Claro, obviamente, ¿no? obviamente, sí, además, con la historia de Yui, también eso, también la admiraba de antes de... Sí, sí, sí. Cuando era ¿cómo era el grupo? Nancy. No, Karen Gels o algo así era. Las Carengues, es verdad, Sí. ¿no? Vale, entonces, ya de por sí, lo que pasa es que tanto tiempo estando juntas, Claro, al inevitablemente, final el roce hace el cariño, ¿no? correcto, o eso, o acabas, e- Tarifando, ¿no? Que efectivamente, también puede ser. también puede ser, bueno, en este caso salió bien, digamos. Sí, y bueno, y también Baby Metal deja de ser una curiosidad para convertirse en un proyecto ya con más internacional. El, bueno.
Pero bueno, está ahí la relación entre Moa, entre Su, que lógicamente se fortalece a través de las giras, a través de ese vínculo personal y profesional. Su es efectivamente como una hermana mayor y, y bueno, me gusta este discurso, esta comparación y me parece que, bueno, evidentemente Su termina ocupando un lugar importante en la vida de Moa, ¿no? Sobre todo, bueno, pues cuando después el grupo tiene momentos difíciles y más que nunca pues tienen que estar Y se unidos. apoyan, claro. Efectivamente. Su nunca fue una senpai distante. Fuera del escenario, su convivencia tenía la calidez torpe y entrañable de una familia. Al final, Su-chan decidió dormir en nuestra habitación porque nos quiere más a nosotras que a la profe. Como era la última noche, dormimos todas en la misma cama. Su-chan y Yui se durmieron enseguida, pero la siempre activa Moa terminó usando la barriga de Su-chan como almohada. Y es que si algo caracteriza a la personalidad de Moa, era el aferrarse con todo su cariño a las personas que más ama, algo que ella misma era incapaz de expresar en palabras. くっつきたくなるの。だからちょっと甘えん坊のところをちょっとまあこのままでもいいと思うんだけどちょっとぐらいはやって。 Para Moa, Su se había convertido en uno de sus pilares en muy poco tiempo. Habían compartido tantos momentos en aquellas primeras etapas de Baby Metal y Sakura ga Queen que el tiempo simplemente pareció pasar volando. Y sin darse cuenta llegó el inevitable día de la graduación de Su, que para Moa fue un momento bastante duro, y es que al momento de despedirla frente a todos simplemente no pudo contener lo que sentía. まあね泣かないって決めてたの。でもねなんかねこの辺がねじわじわしてきてね卒業しないでいなくなんないでほしいけどやっぱりすーちゃんは次は自分のために頑張る番だからわは応援していきます。大好き。 ¿Quién le iba a decir a esa pequeña Moa que nunca más se separaría de Su? Porque aunque sabía que Baby Metal continuaría y que seguirían juntas sobre el escenario, dejar de compartir el día a día en la escuela fue de todas formas muy duro para ella. Moa había encontrado en Su un ejemplo a seguir, pero sobre todo un refugio y su lugar seguro. Por eso, cuando le tocó asumir la presidencia del Consejo Estudiantil de Sakura ga Queen, el mismo cargo que Su había ocupado unos años antes, el peso de ese papel terminó por abrumarla, pero Su le daría el mejor consejo. Su-chan es mi compañera de lucha, la que siempre está a mi lado. Cuando tuve un problema serio, ella, que como presidenta había pasado por lo mismo, me contó lo que sintió en aquel momento, y eso me dio fuerzas. Es difícil mantener el ideal, y a veces esa actitud no es aceptada. Pero al final todo se convierte en buenos recuerdos, así que relájate y haz lo que creas mejor. Bueno, buenos consejos. Buen consejo, sí. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, cosas que vamos a ir comentando. Pobrecilla, cómo lloraba. Sí, se te rompe el corazón. Claro, no, esa graduación no se sentía únicamente como un cambio dentro del grupo, sino como como la primera gran despedida que Moa tenía que afrontar. Bueno, em, aunque Baby Metal continuara, la rutina diaria de ambas desaparecía. Y bueno, eso fue un trago difícil, pero bueno, lógicamente por edad el programa tenía esas normas pero bueno, creo que durante algún tiempo convivía ellas todavía en Sakura ga Queen y ya tenían cosas con Baby Metal, así que bueno, seguían estando juntas de alguna manera. Sí, pues lo que ha dicho, Sí, sí, sí. Y como bueno, seguían en el grupo, pues se seguían viendo. claro, y bueno, no se habla solamente de admiración artística, sino de confianza, de apoyo emocional, de crecimiento personal. Así que bueno, está muy bien. Venga, seguimos. Y 2 años después, al igual que con Su,
llegaba también el momento de la graduación de Moa y Yui. Y como presidenta del consejo estudiantil, a Moa le tocaría dar algunas palabras de despedida. Yui y Moa dejaban atrás Sakura Gakuen, pero su historia no terminaba ahí. Ahora, junto a Su, las tres iban a hacer historia. Juntas nacía Baby Metal. Un año antes de su graduación, en febrero de 2013, Baby Metal celebraría uno de sus conciertos más importantes en su historia, el Legend Z. Y es que esa noche y casi al término del concierto, el logo del grupo empezó a desmoronarse frente a todos, y Su, Moa y Yui abandonarían el escenario sin su despedida tradicional. Por un instante y realmente pareció el final, hasta que unos segundos después, tras una cuenta regresiva, las tres regresarían vestidas de blanco, color característico de la muerte en Japón, y el logo volvió a surgir, y junto a este se interpretaba Baby Metal Death. Moa Metal nacía y junto con ella Baby Metal. Y es que por supuesto esto no era casualidad. Apenas un mes después, en marzo de 2013, se celebraba la graduación de Su, y con ella el grupo dejaba de ser un club escolar para convertirse en una banda independiente. Pero aunque uno pudiese pensar que continuar con Baby Metal tras la graduación era algo evidente, lo cierto es que para Moa no fue tan claro. Moa Metal Death, gracias por venir al concierto. Vaya que sacudimos la cabeza. Por eso, cuiden su cuello. Antes de decidir continuar con Baby Metal, lo hablamos con los profesores. Su-chan y Yui dijeron que querían hacerlo, pero siendo sincera, yo lo dudé muchísimo. Aún así, una vez que decidí por mí misma, ¿lo haré? Entonces lo haré hasta el final. Como Moa Metal, voy a dar lo mejor de mí. Sigan apoyándonos de ahora en adelante. Deb. Con el nacimiento oficial de Baby Metal, la banda echó a andar sola. En mayo de 2013 salieron a su primera gira con la inclusión de la Kami Band. Para un mes después, el 30 de junio de 2013, celebraban el Legend 1999. Un concierto especial dedicado a las dos nacidas en ese año, Yui y Moa, donde además recibieron sus títulos dentro del universo de Baby Metal. Yui como el ángel del baile y Moa el ángel del amor, tal y como el significado de su nombre. Esa noche cada una tendría su momento para lucirse, con una canción en solitario escogida especialmente por ser un éxito en el año en que nacieron, 1999. Así Yui interpretaría Chocoto Love de Petit Money y Moa Love Machine de Morning Music. Una canción de puro J-pop alegre y muy a su estilo. Aunque cantemos canciones en solitario, podemos cooperar la una con la otra. Me tranquilicé al darme cuenta de que Yui estaba conmigo, aunque no pudiera verla. Me alegra saber que Yui siente lo mismo. Bueno, pues sí, ese momento del... Cuando ya... El La de Metal Yui Death. la hemos traído, ¿no? Mira, creo que hemos hecho 190 y tantos vídeos de Baby Metal. No me puedo acordar. Sinceramente. Juraría que la de Yui sí, pero la de Moa creo que no. Bueno, pues ya está. No Ya sé, está. habría que mirar la lista, pero Bueno, pues si no la hemos hecho, ya estáis tardando en pedirla. Bueno, pues bien. A ver, cosas, no te atranques ahí. Am, bueno, me llama la atención, ¿no? De que al final haya sido la que más se pensó el tema de finalmente en continuar en Baby Metal sin dudarlo. pues tú fíjate, pues yo creo que eso dice mucho de la enseñanza que le dio su madre, esa que hemos escuchado antes de la promesa. Sí. Que si das tu promesa, tienes que llegar hasta el final. Claro, Si no, claro. no digas nada, ¿eh? Que Y lo mira, pues se lo pensó pensó, y sí, lo sí, valoró y dice, bueno, ya, sí, vale, ahora que digo que sí, voy hasta el final. hasta el final, ¿eh? Perfecto, sí, eso es bien por ella, es un signo de madurez.
Luego tener un momento entrañable junto a Su, quien interpretaría la balada de No Rain No Rainbow, donde Yu y Moa la acompañarían al piano. Así su nueva normalidad las llevaba de gira por lugares y escenarios nuevos, y entre tanto viaje por supuesto que la diversión nunca faltaba. Y precisamente de esa complicidad y el humor tan absurdo de Yu y Moa, en uno de esos trayectos nacería Son 4. New Metal と Moa Metal は4の歌っていう歌を作詞したことがあって、バスの中で休憩中にちょっと時間があったので遊んで作った曲がベビーメタルの曲になったりとかもしてました。 Pero sin saberlo y mientras la banda seguía en sus giras y eventos, algo lo cambiaría todo. Y es que en febrero de 2014 se lanzaría el videoclip de Gimme Chocolate. Mostrándole al mundo el nacimiento del kawaii metal. El videoclip simplemente se volvió viral, cruzó fronteras y casi de la noche a la mañana el planeta entero descubría Baby Metal. Y así Baby Metal estaba lista para conquistar el mundo. Pero antes de eso les quedaba un último desafío en casa. 2 noches en el legendario Nippon Budokan. 2 noches que debían haber sido de pura alegría, pero el destino tenía otros planes. Bueno. Bien, bueno, me hace gracia la composición de Son 4, ¿no? Es decir, está bien que las dejaran también crecer compositivamente. En una pausa en el autobús. Así está bien, ¿no? Claro, pero que está bien que Koba diga, bueno, pues venga, vamos a darle una vuelta a esa idea y luego compositivamente pues ya hacemos los arreglos y demás. Ahí todavía no veo que no estaba, por lo que se ha visto antes, ¿no? Estaban todavía los esqueletos por ahí. Sí. Un salto importante también es cuando ya la Kami se ve en concierto. Tal vez sería para otro momento. Vi un vídeo por ahí que decían que, bueno, que desde que han despersonalizado a la Kami con las máscaras, ¿vale? Porque antes iban con la pintura facial, pero se veía que eran ellos, cada uno tenía su estilo. Y desde que les ponen las máscaras los han despersonalizado y que los han convertido en una especie de robots, que no sabes quién está tocando y no te puedes identificar, no puedes tener ese apego que tenías tan fácil con los anteriores, ¿no? De hecho, incluso la Kami japonesa, cuando se ponía esas máscaras en la última etapa, costaba saber quiénes eran y eso es una lástima. Y por ahí dicen que incluso casi temían de que le robaran demasiado protagonismo a las chicas, ¿vale? La Kami. De hecho, algún tipo de instrucción recibieron de que no fueran tan efusivos, ¿vale? Como diciendo, al final la atención tiene que recaer en ellas, claro. En ellas y estáis robando parte del espectáculo. Bueno, eso es bastante opinable, pero bueno, yo creo que les iba bien. A mí me gustaba tal y como sí, a mí también. Pero bueno. Venga, seguimos. Era el 1 de marzo de 2014 y Baby Metal llegaba al Nippon Budokan, un escenario soñado por cualquier artista de Japón. Así, hechas ya un fenómeno mundial, estaban listas para cerrar por todo lo alto el primer capítulo del Metal Resistance. Además, eran las más jóvenes en pisar ese escenario legendario, por lo cual era todo un hito histórico. Y sin embargo, aquella noche que debía ser de celebración, pronto parecería todo lo contrario, como si su nombre llevara escrito un mal presagio, el Red Knight. Y es que todo marchaba a la perfección, el concierto estaba a punto de acabar y quedaban solo 2 canciones para cerrar esa noche. Y entonces llegaba Headbanger.
que si viste mi video sobre la historia de Yui, recordarás que fue en esta actuación cuando ella tristemente cayó del escenario hasta el suelo. Su y Moa, sin alcanzar a comprender del todo lo que había ocurrido, no tuvieron más opción que continuar con la actuación y entre confusión y preocupación completaron la canción. Y es que muchos creen que esta caída fue el origen de los problemas de salud de Yui. Pero Moa pudo haber corrido con la misma suerte, y es que estuvo a punto de tropezar con uno de los focos del escenario, mismo obstáculo que según se teoriza podría haber provocado la caída de Yui. Pero lo que no te conté entonces y por lo cual insisto en llamarla como una noche maldita, es que las cosas no terminaron ahí. Justo después de que Yui regresara tras su caída para interpretar el último tema Ijimi Dame Setai, sería Moa quien se lesionaría en este. Situación que ocurriría justo al arrancar la canción, en el momento en el que ella corre hacia el escenario. En esa actuación me caí en la parte donde corremos alrededor del escenario, y desde ahí tenía que volver al centro, donde está Su, y ponerme a bailar, pero con la caída mi cuerpo había quedado adolorido. Aún así, sin pensar siquiera en el baile que venía después, corrí a toda velocidad, y por suerte llegué a tiempo para la coreografía. Pero el cuerpo me dolía y no podía moverme como quería, y aún así bailé, intentando entregárselo todo a la gente. Hasta entonces siempre lo había dado todo de forma desesperada, pero en el Budokan fui incluso más allá de eso. Pasara lo que pasara, la actuación tenía que continuar. Y es que a lo largo de la actuación Se puede apreciar, ¿no? Como está bailando y llorando. Sí. A la vez. Que totalmente, mira, Sí, es que lo hemos dicho varias veces ya que sí, el Kobayashi debería poner algo ahí para que no hubiera pasado eso. medidas de seguridad, Koba. Es decir, Claro, es muy sencillo. pones ahí una barandilla que corran ahí y no se pueden caer. Barandilla, no poner cosas en medio que se puedan tropezar. Porque, claro, además hay bastante oscuridad. En fin, cosas, Koba. Pero bueno, gran profesional, es impresionante, ¿no? De que siguiera y cualquiera no lo hubiera hecho, ¿eh? Muy admirable. Sí, sí, sí. el dolor de Moa se hacía evidente, en su rostro, en sus tambaleos, en cómo no intentaba apoyar el pie, y aún así completó Ijimi Dame Setai entera. Pensemos que es uno de los temas más exigentes físicamente, con la carrera, con sus coreografías movidas y sobre todo la pelea coreografiada entre ambas, donde Moa llegó a caerse. Con ese compromiso que las define a ambas junto a Su, paso a paso terminaron la interpretación juntas, pero aquella noche y el Budokan dejarían en Moa una huella que ella misma confesaría años después. Ahora puedo mirar atrás y ver los videos del show, pero el concierto del Budokan me quedó como un trauma, así que quiero reescribir ese recuerdo y convertirlo en algo nuevo. Baby Metal cerraba con algunas dificultades este primer capítulo del Metal Resistance, pero ante ellas se abrían nuevos horizontes por conquistar y nuevas oportunidades. Empezaba una nueva etapa, una en la que Baby Metal se pondría a conquistar el mundo entero. Comenzaba Bueno, Metal Resistance nunca mejor dicho, ¿no? Había que resistir como fuera. Además, Sí, sí. además de verdad, ¿no? Qué bueno. Bueno, bien, bien. Me gusta. Es decir, claro, es que el Budokan es un escenario demasiado grande, demasiado importante eh, para, para poder estropearlo, ¿vale? Es que como que no había opción. Claro. En fin, bueno, pero muy bien, ¿eh? A mí me ha gustado mucho esta parte del documental, David. Sí, sí, a mí también. Es interesante. Además es que es interesante todo lo que está contando Chris porque son aspectos que nosotros pues no sabíamos. Y mira, nos estamos enterando, ¿no? Ujú. Así que por mí perfecto. Sí, 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 por mí también.
Y así, con Su de 16 años y Yu y Moa a punto de cumplir los 15, empezaron sus primeros viajes al extranjero. Tras el Budokan, se anunciaba su primera gira mundial por Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. Y dentro de la etapa europea, se celebrarían dos conciertos muy especiales, el Legend E por el cumpleaños de Yui en París y el Legend M por el cumpleaños de Moa en Colonia. Así es, gente, estos conciertos, estos Legends realmente existieron. El problema es que lo único oficial que nos dieron son pequeños clips del Yui Banger y del Moa Banger de esta época, estos incluidos en una recopilación de la gira para miembros de The One. Realmente Baby Metal iba rompiendo récords a su paso, eran increíbles. Tanto que en abril de 2016, con la llegada de su segundo álbum, el Metal Resistance, se convertía en el primer artista japonés en encabezar el Wembley Arena ante más de 12.000 personas. Y es que grandes leyendas no solo del metal sino del rock y la música en general habían pasado por esa arena, y Yu y Moa sabían bien lo increíble de la oportunidad y lo que aquello significaba, tanto que pusieron todo su esfuerzo y corazón en esa presentación. Pero aún así, al bajar del escenario, lo que sintieron no fue alegría. La verdad, el show de Wembley no me dejó nada satisfecha. Tanto que al terminar, Yui y yo nos abrazamos, pero no de alegría, sino de pura frustración. Habíamos ensayado muchísimo, pero sentimos que algo no llegó del todo. No sé por qué, pero las dos sentíamos exactamente lo mismo, y solo lloramos. Al terminar el show, A ver, es que son muy exigentes, intentan enfrentarse a un público internacional también es distinto. Claro. Estaban haciendo un hito histórico y bueno, está bien, bueno, porque eso de que el éxito elimina las inseguridades, pues no es cierto. Y bueno, muestra hasta qué punto buscaban pues que todo saliera perfecto, ¿no? Incluso cuando el resto del mundo ya las consideraba extraordinarias, pero para ellas todavía se podía mejorar. Muchísimo, pero sentimos que algo no llegó del todo. No sé por qué, pero las dos sentíamos exactamente lo mismo, y solo lloramos. al terminar el show, Moa y Yui se abrazaron y se pusieron a llorar sin parar. Al principio pensé que era un gran sentimiento de logro, como diciendo, teníamos miedo, pero lo conseguimos. Pero resultó ser justo lo contrario. Lloraban de frustración. Cuando se les acabaron las lágrimas y empezaron a hablar, quedó claro que las dos sentían exactamente lo mismo. Madre mía, si estas dos parecen gemelas, pensé sorprendida. Así, gira tras gira, país por país, todo era una gran aventura para Baby Metal. Y para Moa, cada destino era una oportunidad de disfrutar algo que amaba tanto como el escenario, la comida. アメリカで好きな食べ物はピザとハンバーグとお肉といっぱいあるんですけど Y es que para Moa no existía más felicidad que comer y conocer nuevos platillos durante las giras. You guys have a really crazy touring schedule. What do you like to do on your days off? I love touring. I love trying new food. Y su éxito era imparable. Con cada gira, con cada récord, las empujaba cada vez más alto, hasta el punto de llevarlas hasta septiembre de 2016 a una nueva cima. 2 noches en el Tokyo Dome, 55,000 personas en cada una, y Moa y Baby Metal estaban seguras de sí mismas. En el Tokyo Dome ya creábamos los shows sin miedo a nada. No me cansé hasta la última canción. Sentía cuánto me había fortalecido con todo lo vivido. El Tokyo Dome, tan imponente, tan inmenso, y aún así Baby Metal lo hizo impecable. Tanto que hasta hubo momento para las risas y bromas entre ellas, cuando Su terminaba troleando a Moa al final. En apenas unos años desde su creación,
Baby Metal alcanzaba otra dimensión. Incluso la mismísima Lady Gaga las eligió para abrir uno de sus conciertos. Telonearon a los más grandes, Metallica, Guns N' Roses, Korn y hasta los Red Hot Chili Peppers, de quienes saldría esta curiosa anécdota. レッドホットチリペッパーズがかなり印象的で、特にドラムのチャドが本当親戚のおじさんみたいなんですよ。どんな感じだったの？それバックステージでってこと？そうなんです。常に楽屋に遊びに来るんですよ。だから私たちが会場入りして楽屋入るとチャドが来る。やってきてドリンク片手に最近どうだとか、彼氏いるんかとか。そうなんですよ。だからお父さんみたいな気持ち。着替えるまで出てかないので早く出てってほしいよって。チャドにこれ以上はダメだよって。ちょっと出てってねって言ってやり取りをしたのが印象的でした。うわもうだだとる。Baby Metal Domination era una realidad y Bueno, pues esta parte está interesante porque conforme van recibiendo oportunidades para abrir conciertos de artistas importantes, que eso no deja de ser otra cosa que reconocimiento internacional, porque si Lady Gaga confía en ellas para... Lady Gaga, Metallica, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers... Estamos hablando de grupos muy, muy, muy grandes, top mundiales, y claro, ellos no se van... Esta clase de grupos no se van a arriesgar con alguien que no sean de absoluta confianza en lo musical como para abrir sus conciertos. Así que es un espaldarazo que se dice en España, es decir, una confianza extrema. Y bueno, es un reconocimiento internacional que les ha venido muy, muy bien. Aquellas leyendas volvían finalmente a casa en 2017 para celebrarlo a su manera, organizando el Firefox Festival en Japón, una serie de 5 conciertos temáticos donde cada uno tendría su propia personalidad y sus propias reglas para el público. Así, todo culminaría en el Big Fox Festival. Baby Metal estaba en su punto más alto, nada parecía capaz de detenerlas. Llenaban arenas, conquistaban al público más difícil, compartían escenario con sus ídolos. Todo y absolutamente todo parecía ir de maravilla. Y entonces, el 15 de octubre de 2017, tras la celebración del Big Fox Festival en Osaka, ocurriría lo impensable. Baby Metal por primera vez se quedaba con solo 2 de sus 3 pilares. Baby Metal llegaba al 2 de diciembre de 2017 para vivir una de las noches más importantes en su historia. En el Hiroshima Green Arena tendría lugar el Legend S Batims número 20, una ceremonia destinada a marcar el nacimiento de la nueva mesías y diosa Su Metal, pero sobre todo para celebrar el cumpleaños número 20 de Suzuka. Todo estaba listo para una celebración inolvidable, pero por problemas de salud, Yui no iba a poder estar presente. Aún así, Moa no permitiría que eso detuviera una noche tan especial para Su. Para Su y para mí, cancelar nunca fue una opción. Baby Metal vive en sus conciertos. Y sobre todo, Su jamás se había presentado en Hiroshima. Era un momento demasiado importante. Rearmamos toda la formación de 3-2 esa misma noche, sin dormir. Y salimos adelante a pura inercia. Por primera vez, las canciones que pertenecían al dúo de Moa y Yui, incluidas las de Black Baby Metal, Moa tuvo que cantarlas y bailarlas sola esa noche, pero en todo momento respetando el espacio de su compañera y amiga Yui. Aún así, el público no dejaría que ella se sintiera sola, y la gente de Hiroshima tomó las líneas de Yui y las cantó por ella, acompañando en toda la presentación a Moa Metal. El show se completa. Esto lo hemos comentado alguna vez, que salieron las dos, pero que no sustituyeron el espacio físico de Yui, sino que siguió igual, sino que ahí quedaba ese espacio vacío. Sí, sí, sí. Y quedaba un poco extraño, pero bueno, como dice aquí Chris, el público se portó y compensó la falta de Yui. Con uno de los momentos más emotivos y memorables para Baby Metal, cuando The One comenzaría a sonar en su versión a piano y frente a todos nacía la nueva diosa Su Metal. Momentos después, Moa se uniría a Su y juntas ascenderían lentamente hacia la gran puerta rodeada de un mar de luces.
Poco a poco se irían alejando hasta desaparecer en una luz cegadora, hasta que el mundo las vuelva a necesitar una vez más, cerrando así una etapa en su historia. Pero lo que parecía un percance pasajero y un experimento inesperado, pronto se revelaría como el verdadero inicio de la prueba más grande que Baby Metal tendría que superar. Y es que a comienzos de año, el 5 de enero de 2018, llegaría el primer gran golpe para la banda, cuando Mikio Fuyoka, guitarrista de la Kami Band, fallecía a sus 36 años tras una caída. Y luego, sin muchas explicaciones sobre el paradero de Yui, el 1 de abril de 2018, en el Fox Day, Baby Metal anunciaría el Bueno, ha pasado muy por encima ahí de la muerte de Fujioka, pero Pues duro, ¿no? sí, porque aparte de, claro, es que eh, mm, la Kami Band no es simplemente una banda, ni Mikio era simplemente un músico de, digamos, de apoyo a las chicas. Era más que eso, además, por lo que nos van contando, era una persona bellísima Sí. que todo el mundo le tenía muchísimo respeto, daba buenos consejos, era muy cercano, siempre contagiaba con su alegría, entonces era un golpe muy, muy duro del que yo creo que la Kami japonesa no se llegó a reponer y ha desencadenado en que al final haya otra Kami diferente. Yo creo que al final, tal Puede vez, ser por yo, por yo, esa yo razón, entiendo de que pero cumplirían ciertas fechas porque tendrían el compromiso o que dirían, bueno, vamos a tener un periodo de transición y que ya finalmente se haga cargo otros, pero yo creo que es que no quieren o lo seguir. mismo por lo que has comentado antes de que le dieron un toque de atención porque podían robar protagonismo a las chicas, dirían sí, pues Yo creo que más por la falta de Mikio, pero de todas maneras también a mí es que no me gusta el tema de las máscaras, ¿sabes? no, a mí Eh, tampoco. Despersonaliza muchísimo, yo creo que le resta más que le suma, pero bueno, opinión mía. Seguimos. Metal Resistance episodio 7 de Revelation, revelando un nuevo lado desconocido de la banda y el nacimiento de The Chosen Seven. De pronto, Moa se vio cargando con un peso de llevar ella sola las coreografías que hacía junto a Yui. Ya había demostrado que era capaz de hacerlo en el Legend S, pero aquello había sido una sola noche. Esto era una gira entera, un capítulo completo, y realmente nadie sabía hasta cuándo duraría. Así, con la determinación que la caracteriza, decidió asumir el reto junto a Su, aunque eso sí, no iba a ser fácil. Ahora la formación había cambiado. Yo quedaba parada delante de Su. Hasta entonces siempre había actuado sabiendo que ella estaba a mi lado, pero ahora lo único que tenía enfrente era al público. Esa situación me llenó de ansiedad. La diferencia más grande de todas fue la distancia entre Moa y yo. Estábamos muy lejos la una de la otra. Encima, las dos mirábamos al frente, así que costaba hasta cruzar la mirada y sentir lo que la otra pensaba. Sin su otra mitad al lado y el público mirándola distinto, Moa confesaría algo que jamás había sentido en todos sus años sobre el escenario. Baby Metal es un grupo que generalmente ha sido recibido calurosamente. Sin embargo, cuando arrancó la gira, sentí que este amor parecía haberse vuelto al revés. En ese momento había perdido mi confianza y, sinceramente, nunca imaginé que llegaría un día en el que tendría miedo de estar en el escenario. Y si eso no era todo, con todos los cambios tan abruptos que había tenido Baby Metal, fue en plena gira del Dark Side cuando llegó el golpe definitivo. Y es que el 19 de octubre de 2018, Baby Metal confirmaba la salida definitiva de Yui Metal. Siempre habrá despedidas difíciles, pero si era el camino que Yui elegía, mi deseo de apoyarla pesaba más que nada. Aunque quizás solo estaba poniendo buena cara. Bueno, aquí deja claro que al final la decisión fue de Yui, de no continuar, por lo que sea, porque al final es que como realmente no queda claro. Pero es que tú piensas que, como han estado diciendo, entraron en Amuse con 8 años. Sí. Y la cantidad de trabajo que han hecho y debe ser muy estresante para unas niñas, porque al final eran niñas. Tal vez el tema de la lesión le dio tiempo de pararse y pensar y decidió que no le compensaba continuar.
Claro. ¿vale? Que a lo mejor si hubiera estado sana y si hubiera vuelto inmersa en esa locura de concierto tras concierto, gira tras gira, disco tras disco, a lo mejor no hubiera tenido tiempo de De evaluar, pensarlo, de claro. pensarlo y hubiera seguido, ¿no? Sin planteárselo siquiera. Pero bueno, nunca se sabrá, por lo menos a De corto plazo. momento. A corto plazo no. Pesaba más que nada, aunque quizás solo estaba poniendo buena cara. Cambios repentinos, nuevas formaciones, todo seguramente debía sentirse abrumador para ella y para Sue. Y sin embargo, si algo le había enseñado su madre, era el valor del compromiso. Y Moa, por supuesto, no iba a fallar a su palabra. Por eso siguió en pie y continuó con el proyecto. Pero sobre todo, también lo haría por una sola persona, por no dejarla sola y por cuidar a quien tanto quiere, Sue Metal. Hubo momentos en los que solo quería rendirme y momentos en los que solo quería huir. Pero la idea de que el equipo que amo pueda desmoronarse si me alejo me mantuvo en marcha. Antes de darme cuenta, estaba haciendo todo lo posible para proteger a Baby Metal. A Sue le encanta cantar tanto, quería guardar su lugar para que cantara, o más bien sentí que tenía que hacerlo. Esa responsabilidad me mantuvo en marcha como Baby Metal. Pese a todo, Moa salió adelante, asumió las coreografías que no eran suyas, sostuvo el peso que faltaba sobre el escenario y nunca se quebró. Al contrario, fue esta etapa la que la hizo más fuerte. Naturalmente fui recuperando la confianza y me volví más fuerte. Cada día nos decíamos, no nos queda otra que hacerlo. Y gracias a aquellos días, hoy ya no le tengo miedo a nada. Después de este gran hándicap, o te hundías o salías fortalecida. Claro, Y bueno, efectivamente. menos mal que la resiliencia se impuso y superó los problemas. Nos decíamos, no nos queda otra que hacerlo. Y gracias a aquellos días, hoy ya no le tengo miedo a nada. Así juntas decidieron seguir adelante. El capítulo 7 se completó con éxito y el concepto de The Chosen Seven terminó mutando a lo que conoceríamos como las Avengers. El Fox Day invocaba a una de 3 bailarinas, Riho Sayashi, Kano Fujihira y Momoko Kazaki, para ocupar el tercer lugar cada noche. La simetría de 3 regresaba, sin embargo, era una jugada arriesgada. Ahora un Avenger ocuparía el espacio que había dejado Yui. Poco a poco el público fue aceptando esta nueva etapa y Baby Metal empezó a recuperarse de algún modo. El dúo no solamente había sobrevivido, estaba prosperando. Y sin darse cuenta y para sorpresa de todos, Baby Metal llegaba a celebrar sus 10 años de historia y que por supuesto lo haría a lo grande. Bueno, a ver. La etapa esta del Dark Side ayuda a entender que el cambio de imagen del grupo no fue solamente una decisión estética, sino que también fue una manera de representar el proceso de transformación que estaban viviendo, ¿no? Sí. Pero bueno, claro, a ver, tenían que ir probando cosas para ver cómo podían solucionar el tema de que solamente fueran 2. Me parece que, bueno, era una manera inteligente de ir probando, sin tampoco cambiar drásticamente las cosas. Y el tema de las Avengers, bueno, claro, a lo mejor a la gente lo tenía un poquito confundido, de que cada noche fuera una o que Sí, los conciertos fueran turnando y tal. Pero bueno, es una especie de casting continuo para ver claro. quién se iba a quedar A ver finalmente. quién se quedaba, sí. Sí, sí. Sorpresa de todos, Baby Metal llegaba a celebrar sus 10 años de historia y que por supuesto lo haría a lo grande. Y así iniciaba el 10º aniversario de Baby Metal, no con 1 sino con 10 conciertos titulados como Doomsday. Conciertos que no solamente cerrarían los 10 capítulos del Metal Resistance, sino también heridas del pasado. Porque su 10º aniversario no se celebraría en cualquier sitio, no, se celebraría en el legendario Nippon Budokan. Así es, mismo escenario en el que había ocurrido el Red Night y que por algunos años había marcado a Moa. Pero esta vez ella estaba lista para enfrentarlo sin miedo y sin nervios. Los años
la habían hecho más fuerte y lista para cualquier cosa. Y vamos, que eso lo demostró cuando interpretaría en solitario Onedari Daisakusen. Interpretar Onedari Daisakusen rodeado de niñas más pequeñas que yo, aunque no sé si más bajitas de estatura, pero sí más pequeñas de edad, me hizo recordar los viejos tiempos. Lo hacía pensando, ¿de verdad yo era así de jovencita en aquel entonces? Creo que para el público también fue una canción que pudieron ver recordando a la vez a la Moa de ahora y a la Moa de cuando lanzamos esa canción. Y para la gran final, en los Doomsday 9 y 10, ya no quedaba rastro de aquel miedo de años atrás, pues de manera magistral y con los mismos ánimos, Moa Metal, feliz y dueña del escenario, haría una interpretación brutal de GJ. Cerrando así por todo lo alto el legado de Black Baby Metal y el de su compañera y hermana Yui Metal. Así Baby Metal completaba... Bueno, es una manera de cerrar una etapa, ¿no? Y de curar heridas, al fin y al cabo. Refleja, bueno, pues el crecimiento, ¿no? Tanto a nivel profesional como personal y, bueno, poco a poco vamos viendo ese proceso de madurez y que, bueno, todo un reto, ¿no? Siempre el volver al Budokan con esos recuerdos, pero bueno, yo lo he visto fenomenal, ¿no? Muy Sí, segura. sí. Ujú. Y Bajo además el... hacer 10 conciertos, no uno, 10. Claro, Increíble. en el 9 y en los dos últimos, pues era ya la reina. Totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Pero siempre es difícil, ¿no? Reemplazar ese vacío de Sí, lluvia. claro. Sí, sí. Sus 10 años de trayectoria. Su y Moa lo habían logrado, pero incluso con el éxito del Metal Galaxy y los conciertos del 10º aniversario, el futuro era incierto. Baby Metal necesitaba un espacio de descanso y reflexión. Así, el 10 de octubre, Su y Moa se despidieron con un video en YouTube titulado como The One, Starway to Living Legend. Y casi como un eco del pasado de Legend S, ambas ascendían de la misma manera, con The One sonando de fondo y juntas antes de ser selladas. Pero hoy estamos aquí para celebrar el cumpleaños de Moa, ¿verdad? Así que vamos a retroceder un poquito en el tiempo, porque entre medias tendríamos uno de los momentos más especiales en su trayectoria. Durante la era Avenger, el 6 y 7 de julio de 2019, apenas unos días después del regreso en Yokohama, Baby Metal llegaba a Nagoya, la tierra natal de Moa, para celebrar su cumpleaños número 20, así como había sucedido con Su. No era la primera vez que tocábamos en Nagoya, porque ya habíamos pasado por aquí de gira, pero esta vez era un escenario más grande y vino gente de todas partes, incluso muchos fans del extranjero. Por supuesto que me hacía feliz que fuera mi celebración de cumpleaños, pero más que eso, me sentí muy afortunada de poder estar en un entorno donde tanta gente me apoyaba. Así daba inicio el Metal Resistance episodio 9 Apócrifa, un episodio dedicado exclusivamente para celebrar el cumpleaños de Moa y el nacimiento de una nueva Mesías. Así, el concierto comenzaba con Moa descendiendo desde lo alto del escenario, mientras el público la recibía con las luces encendidas. Pero como cualquier otro ritual de Baby Metal donde nace una nueva Mesías, esta solamente puede proclamarse a través de una sola canción, Hedobankia. Así entonces, Su comenzaba a interpretar la primer parte del tema normalmente, quien se alzaba frente a todos con una seriedad, pero también su sonrisa tan característica. Y es que tras varios segundos de veneración, llegaba el momento en que Moa enamoraría a Nagoya y a todos con su voz. No estaba especialmente nerviosa. Suelo talarear las partes de Su mientras bailo. Y estoy tan acostumbrada a su voz que, al cantar Headbanger, sentía como si la voz de Su sonara dentro de mi cabeza. Pero si eso no era todo, justo después de Bueno, curiosamente, ahí la que está como tercera integrante es Momo.
Tocaría ese día, ¿no? Premonitorio, premonitorio. Sí, 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 sí. Sí, Cantó fenomenal. sí, sí. Cantó fenomenal. Es decir, Está muy bien. sí, 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 sí. Yo creo que esa voz que, lógicamente, va pasando de niña a adulta, esa voz que tiene ahora de adulta está muy bien trabajada, afinada. Podría perfectamente liderar un proyecto, pero ella, por lo visto, es que realmente no le gusta tener ese protagonismo ni cantar. Le gusta más el rol que tiene de bailarina, ¿no? Pero bueno, Sí. perfecto. No estaba especialmente nerviosa. Suelo talarear las partes de Sue mientras bailo. Y estoy tan acostumbrada a su voz que, al cantar Headbanger, sentía como si la voz de Sue sonara dentro de mi cabeza. Bueno, hay imágenes de diferentes conciertos y en unas sale Momo y en otras no, ¿vale? Aquí hay un mix. Pero si eso no era todo, justo después de Headbanger había una sorpresa más. Y es que en el centro del escenario apareció una guitarra, y detrás de esta, Moa Metal haciendo la apertura de Shine. Un instrumento que la había acompañado desde niña, hoy estaba aquí también por su cumpleaños. Y aunque la guitarra no fue tocada realmente en vivo, sino más bien fue como un acto simbólico, sus manos... Eso te lo comenté yo cuando hicimos la reacción. Digo, no está tocando. Eh, Más que nada porque ahí no está tocando ningún acorde. Sí, Eh, claro. Está poniendo una cejilla, pero a ver, eso de por sí no forma un acorde, ¿vale? Es decir, tiene que terminar de poner más dedos, entonces digo, aquí algo falla. Pero bueno, el gesto simbólico está muy bien hecho. sí tocan realmente los acordes correctos. Así después Acordes correctos, no, no. Chris, no, lo siento, pero no. Eh, poned, poned una cejilla en cualquier lado de la guitarra, es decir, no forma un acorde. Eh, a menos que la guitarra esté preafinada para que las cuerdas estén modificadas de alguna manera para que pisando solamente una cejilla cree el acorde. Pero es decir, a Es mí, complicado. a mí esto no me convence, lo siento. de esta genial introducción, Moa se despegaba de la guitarra para danzar frente a esta con una coreografía súper espectacular. Y es así como regresamos al capítulo 10, el Doomsday, y el momento en que Baby Metal se sellaría. Mm. Vale. Em, Estoy de hecho comprobando, esto no lo podéis ver, porque estoy comprobando tablaturas y partituras de el tema Shine. Digo, a ver si yo me estoy volviendo loco. Y, y no, es decir, realmente en ninguna de sus variantes, de hecho, así puedo poner una pantalla para que lo veáis, ¿vale? Es decir, no sé si David y yo estaremos ocultos en... Aquí tenemos lo que sería los acordes, ¿vale? De lo que debería de tocar Moa. ¿Veis los numeritos que pone 0, 1, 2, 3, 3, 1? ¿Veis? Esos son los dedos como deberían de estar colocados en el mástil cuando ella toca. Es decir, una cejilla sería todo uno, todo dos, todo... Es decir, en el traste que fuera. ¿Vale? Es decir, esto lo que Bien. indica es el traste que se pisa en cada momento. Por lo tanto, Chris, por mucho que tú digas, esto no era correcto. De hecho, el tema tiene hasta 4 líneas de guitarra distintas y en ninguna, ¿vale? Esta es más melódica, esta igual, esta igual, en ninguna tiene una cejilla, ¿vale? La que más se aproxima es esta y tiene el lugar de los acordes correspondientes. Así que, vale, simplemente el poner la cejilla era lo más sencillo para que ella pudiera, digamos, pisar las cuerdas y sin tener que aprenderse nada, pues
salir del paso con eso, ¿vale? Así que, bueno, aquí lo queda aclarado, porque, a ver, aquí. La guitarra, y detrás de esta, Moa Metal haciendo la apertura de Shine, un instrumento que la había acompañado desde niña, hoy estaba aquí también por su cumpleaños. Y aunque la guitarra no fue tocada realmente en vivo, sino más bien fue como un acto simbólico, sus manos sí tocan realmente los acordes correctos. Así, después de esta genial introducción, Moa se despegaba de la guitarra para danzar frente a esta con una coreografía súper espectacular. Y es así como regresamos al capítulo 10, el Doomsday, y el momento en que Baby Metal se sellaría. Tras 10 años de historia ininterrumpida, llegó el silencio. Baby Metal se había sellado y muchos de los fans realmente no entendían qué significaba todo esto, incluso llegando a pensar de que este era el fin. Y de cierto modo no estaban tan equivocados. Ni Sun ni Moa sabían realmente cuál debía ser su siguiente paso correcto. Ya habíamos decidido hace unos 5 años que haríamos del 10º aniversario nuestra meta. El 10º aniversario había sido su meta final, tanto personal como teatralmente, y el sello había llegado como la calma de quien cumple por fin una promesa, dándoles así un espacio de descanso y reflexión, pero también de muchas dudas. Después de 10 años corriendo a toda velocidad, sinceramente hubo momentos bastante duros. Antes del sello, si me hubieran preguntado si podría seguir esforzándome otros 10 años más, la verdad es que no tenía la confianza para asegurarlo. Mientras Baby Metal permanecía en silencio, durante ese mismo tiempo, en agosto de 2021, aparecía un curioso video en Instagram de dos idols japonesas, Hanazawa Momoka y Kanazawa Tomoka, quienes subían a sus redes su audición para Girls Planet 999. Así es, mismo proyecto al que Momoko también participaría. Pero lo llamativo de este video es que una de las chicas que acompaña el baile estaría con el rostro cubierto por una mascarilla. Y aunque no puedo afirmarlo del todo, para muchos fans y para mí es inconfundible de que aquella persona se parece mucho a Moa. Y obviamente Moa nunca formó parte de Girls Planet. Bueno, si él lo dice, pero yo ahí no distingo a nadie. Hay que echarle imaginación al asunto, ¿eh? Es que, claro, ¿no? Es que con una máscara, además una máscara hasta aquí. Sí, Solo efectivamente. se le veía los ojos, ¿no? Y encima con la gorra puesta. Vale, de acuerdo. Bueno, Es echarle mucha imaginación, pero bueno. como en el category, ¿no? Es decir, admitimos barco como animal acuático. Venga, seguimos. Así que lo más seguro es que solamente estuviera ahí para armar el equipo y apoyar a sus amigas en la audición. Y de paso, dejándonos ver su increíble versatilidad en el baile. Y es que todo eso encaja perfectamente con quién es Moa. Alguien que está dispuesta a ayudar y apoyar a quienes más quiere. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Es o no es Moa? Y así, tras varios meses de reflexión... Opino que es imposible saberlo. Pero muy complicado. Y encima con un chándal o... vestida así de calle. Es muy, muy complicado, ¿no? Sí. Más que nada porque ya de por sí verla vestida de calle ya es complicado porque prácticamente no se la ha visto nunca. Yo qué sé, habrá gente que se habrá dedicado a analizar cada Seguramente. trocito de piel, músculo, alguna peca, yo qué sé. Es decir, me parece complicadísimo. Y aunque no puedo afirmarlo del todo, para muchos fans y para mí es inconfundible de que aquella persona se parece mucho a Moa. Inconfundible, vale. Mucho es las ganas de... Sí, te pueden más las ganas de que sea que luego realmente sea. Complicado. Y obviamente Moa nunca formó parte de Girls Planet. Así que lo más seguro es que solamente estuviera ahí para armar el equipo y apoyar a sus amigas en la audición. Y de paso, dejándonos ver su increíble versatilidad en el baile. Y es que todo eso encaja perfectamente con quién es Moa. Alguien que está dispuesta a ayudar y apoyar a quienes más quiere. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Es o no es Moa? Y así, tras varios meses de reflexión, el sello que de algún modo había infundido el adiós
terminó siendo todo lo contrario y justo lo que Baby Metal necesitaba. Un tiempo para reencontrarse y llegar a la misma conclusión. Baby Metal debía volver. La verdad es que durante el sello, el tiempo en que de verdad no hacíamos nada fue bastante corto. Aún así, cuando pasó un tiempo sin ver a Sue y al equipo de Baby Mira, por aquí ya se ve la nueva Cami, por aquí está Chris Kelly, bueno, vale. Metal, me daban ganas de verlos. Por eso el sello también fue bueno, me sirvió para reafirmar lo que siento por ellos. Ya sabes lo que dicen, que uno ve las cosas más claras cuando se separa de ellas. Y es que si algo tenía claro Moa, era que Sue no iba a recorrer esta etapa ella sola. Si Sue volvía, las dos volverían juntas. Si Sue iba a estar allí, entonces yo estaría dispuesta a darle una oportunidad de nuevo. Así que para mí fue como volver sin pensarlo demasiado. Y es que Moa Metal siempre estaría ahí para Sue, para protegerla y cuidarla, como si fuese su hermanita pequeña, aunque Sue fuese mayor. Tanjiro de 妹を守る感じ。二人の年上だけど妹みたいな存在を守ってる感じが炭治郎にぴったりなんじゃないかな。Y así, Baby Metal rompía el sello. Pero esta vez no se trataba de retomar el camino donde lo habían dejado. No, esta vez renacían. Llegaba 2022. Baby Metal finalmente regresaba. Pero esta vez había una gran diferencia, y es que para el 1 de abril de 2023, la bailarina que más había acompañado al dúo durante la era Avengers, Momoko Kazaki, se convertía en Momo Metal, siendo oficialmente la nueva tercera integrante. Baby Metal volvía a estar completa, y Moa no podía estar más feliz. Ahora que somos un trío, me encanta que las tres podamos compartir los momentos especiales que vivimos como Baby Metal. Mucho de lo que yo cargaba ahora es más ligero, y no solo en lo que toca la actuación, sino también en la comunicación. Siento que ella me apoya muchísimo en todos esos aspectos. Llevo 13 años en Baby Metal, pero gracias a Momo, su mirada fresca sobre las cosas me ayuda a recordar cómo era yo cuando recién empezaba. Claro, ahora, fíjate, me recuerda un poquito como cuando entra Family Love Bites, que fue como un soplo de aire fresco, Sí. ¿vale? Tras el hiatus, y bueno, pues un poquito así también, ¿no? Creo que por un lado es un acierto haber contado con Momo, que ya de por sí había recorrido una experiencia parecida, ¿no? Entre Sakura Gakuin y proyectos de la compañía ya se conocían de antes, Sí. que había tenido esa etapa de Avenger, que bueno, es decir, era como muy natural. Y al ser más joven, pues ahora Moa hacía esa faceta de mentora, de hermana mayor, por decirlo de alguna manera. Y aparte de que, bueno, es una forma diferente de hacer las cosas, también ese registro vocal que ha aportado nuevo. Bien, yo creo que al final ha encajado muy bien y ha salido fortalecido Sí. el proyecto y tiene una nueva vida, así que muy bien. のが10年以上あるので、モモメタルが入るのは相当プレッシャーだったと思うんですよね。やっぱり私たちこの2人の絆も結構強かったので、それと同等のパワーを持ってなきゃいけないっていうのとか、やっぱ個性を出していかなきゃいけないとか、そういうのとか考えると私だったら憂鬱になるなって思うんですけど、その中入ってきてフレッシュな風を。Y el resultado habló por sí solo. Porque lo que hoy se ve sobre el escenario es a tres chicas que de verdad disfrutan estar ahí. Volvieron los momentos graciosos, los gestos cómplices, las bromas en pleno concierto, Moa y Momo molestando a Sue o molestándose entre ellas mientras actúan. Todos esos instantes, todos esos momentos solamente nacen cuando hay confianza y cariño de verdad. Vamos, que si no habría esa confianza, Moa no le estaría tocando el momo a Momo para, ya saben, reforzar la amistad. Todo eso era justo lo que se había perdido durante años en que Baby Metal estuvo fragmentada, cuando Moa
cargaba ella sola con el peso de las coreografías y el escenario se sentía solitario y frío. Ahora volvían a ser nuevamente tres y Baby Metal regresaba. Como ahora en el equipo en 2025 lanzaban el Metal For, su cuarto álbum. Y aunque aún sigo triste de que Moa no sea quien cante Kawaii, sigo pensando que es la canción perfecta para ella, ya que como dice Mikiko Metal, ella es kawaii sin siquiera intentar. モアちゃんはとにかくキュートで見せ方が上手なんですよね。でどうやったら多分可愛く見えるかって思ってやってるっていうより本能で可愛い動きが出てきちゃうっていう感じなので、もうその辺はもうモアに任せてて。 Y es que de no haber sido por Moa, por ese esfuerzo, por su entrega y todas las veces que sostuvo la banda cuando simplemente podía marcharse, probablemente hoy no estaríamos celebrando los 15 años de Baby Metal y no nos hubiese podido regalar grandes momentos como aquel slide por debajo de Su en Catch Me If You Can en el Legend Metal 4, recordando viejos tiempos. Nos habríamos perdido todos esos frames y esos gifs en los que Moa simplemente se roba la cámara. Y bueno, otros un tanto graciosos. Y más importante aún, nos hubiésemos perdido Moa Taco. Un fotón que muestra perfectamente a Moa y su gusto por la comida. Pero es que hoy la ves y se ve feliz, disfrutando el momento. Vamos, ¿quién hace este maldito headbang? Y es que si algo caracteriza a Moa es esa capacidad de conectar con el público y crear momentos especiales con ellos, incluso llegando a hacer esta pequeña coreo solamente por un fan, y por eso es mi favorita. A ver si no son muy fake fans y me dicen aquí abajito en los comentarios cuál es la coreo que bailaba Moa en ese clip. Y aunque muchos sentimos de que a Moa Metal quizás le faltó protagonismo en este último álbum, tal vez es por su propia decisión, pues pensándolo bien, encaja perfecto con todo lo que es ella y todo lo que ha pasado. Después de tantos años cargando ese peso, sosteniendo a Baby Metal, quizás Moa no busca ser la protagonista, le basta con bailar y con tener a Su cantando a su lado. Aunque al final y para sorpresa de todos, sí que tendría un momento de protagonismo. Y es por todo eso que hoy hago este video, para mostrar su historia y para agradecer todo su trabajo y todo su esfuerzo, que gracias a eso hoy tenemos el Baby Metal de ahora con tantos momentos divertidos y especiales. Así que simplemente me queda desearle un feliz cumpleaños a Moa Kikuchi y muchísimas gracias Moa Metal. Y recuerden amiguitos que... Si pude salir adelante fue gracias a Su. Somos compañeras desde el principio, pero fue a partir de 2018 cuando llegué a conocer facetas suyas que hasta entonces ignoraba. Me di cuenta de lo mucho que se preocupa por mí, y al pararme en el centro del escenario, sentí por primera vez la presión que ella carga en cada concierto. Fue entonces cuando decidí que quería protegerla, y creo que fue ella misma quien hizo nacer en mí las ganas de proteger a Baby Metal. Gracias a Su me volví más fuerte. Tener a una compañera en la que creer y con la que pelear codo a codo me hace sentir muy afortunada. Pues muy bien, un documental extenso, un trabajazo, porque Sí, sí, un pedazo de trabajazo, ¿no? un documental de Con, una hora. con algún fallito, pero bueno, Bueno, se lo pasamos por alto. sí, no, a ver, mira, sí, es muy fácil. Si queréis ponéis Shine Guitar Cover. Vais a ver a gente tocando con la guitarra. Sobre todo, he visto que hay un chico que hace un cover tremendo, tremendo, que se llama Legend-K. Lo vais a ver cuando busquéis Baby Metal Shine Guitar Cover. Es el tercero o el segundo resultado. Además, es que hace todas las partes de guitarra, ¿no? Pero que se ve en la parte de que debería hacer Moa
cómo se hace realmente. Hay otros que hacen una versión que ponen una cejilla en mitad del mástil y hacen acordes, pero hacen los acordes, ¿vale? Es decir Sí. que... Pero bueno, ya está, es decir, no pasa nada. Yo entiendo por qué lo han hecho, porque si lleva años sin tocar la guitarra, Bueno, de hecho lo ha dicho al principio del sí, documental, y que no se que acordaba y tal, no pasa nada. tocaba la guitarra y estuvo 10 meses sin tocar y se le había olvidado. No pasa nada, al igual que cuando pusieron a Su tocando una canción al piano, yo digo, no está tocando al piano. De hecho, el plano era justo para ocultar las manos y es normal. Es decir, suficiente hacen. Es decir, ya hacen muchas cosas como para Sí, sí. ahora y ya está. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún problema con eso. Era la representación, ¿no? De tocar con la guitarra acústica. Vale, pues ya está. Buen trabajo de Chris. Y amigos, bueno, gracias. Gracias. Estoy a punto de quedarme sin voz, no pasa nada. Que gracias a Cristian Barahona por patrocinar esta reacción tan larga. Esto es como si, amigos, para que os hagáis una idea, es como si fueran 4 reacciones en una, ¿vale? Por eso, si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, campeones. Sí. Y tened en cuenta que esto serían como las 4 reacciones que hacemos en un día. Entonces, por eso, no sé si habrá alguna reacción más en el día de hoy, pero con esta cubrimos El cupo. el cupo del día entero, ¿vale? Además, os va a tomar tiempo ver todo esto. No sé a cuánto ascenderá la duración, pero No lo sé, pero no sé, vamos. no sé, llevamos toda la tarde. Una hora y media muy larga. Nosotros llevamos toda la tarde con esto, así que... Sí, sí. Bueno, amigos, muchas gracias. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, click en la campana para no perderos de ninguna reacción. La forma de apoyarnos, de haceros miembros del canal o el Patreon. Gracias por todo. Si veis una reacción, una reacción. Si veis una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.